Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de microfinanzas. Vamos a hablar con el señor Luis Martín Auqui. Él es jefe de supervisión bancaria de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y esto con respecto a, a que estamos liderando por sexto año consecutivo. El Perú lidera el microscopio, un ranking a nivel internacional sobre microfinanzas, y esto lo hace la unidad de inteligencia de la revista The Economist, que es una revista, digamos, importante a nivel internacional. Me gustaría, antes de presentar a Luis Martín Auqui, ver un video justamente sobre este sexto premio que estamos ganando en microfinanzas. Vamos al video. En los últimos años, el Perú ha mejorado las condiciones para promover el acceso de las micro y pequeñas empresas al sistema financiero. Este avance colocó al país como el de mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas por sexto año consecutivo, según el ranking mundial de la revista The Economist. Este premio que se otorga a Perú nuevamente pone, al Perú en el foco internacional. Y un poco pone de relieve los esfuerzos que se han venido desarrollando por mejorar el marco regulatorio, el marco institucional, de tal forma que este sea conducente al desarrollo de la actividad microfinanciera en general. Las cifras dan cuenta de la inclusión financiera en nuestro país. Al mes de agosto del 2013 han otorgado más de 31.000 millones de soles a este sector considerado el motor del crecimiento económico. La Superintendencia de Banca y Seguros ha contribuido con el mejoramiento del marco regulatorio que permite el acceso a los créditos en las zonas más alejadas, fomentando así la inclusión financiera. El Perú, ha tenido como una práctica constante revisar el marco de regulación y tratar de identificar en qué aspectos se puede mejorar, en qué aspectos se puede, ajustar o realizar cambios en la normativa, de tal forma que el marco regulador facilite la creación, facilite las innovaciones por parte de la industria. Narda Sotomayor destacó además la importancia de brindar el financiamiento a las MIPES, que representan casi el 98% de las empresas del país y que contribuyen con un poco más del 40% al PBI peruano. Estamos de vuelta en Punto Económico y nos acompaña ahora el señor Luis Martín Auqui. Él es jefe de supervisión bancaria de la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS. Buenas noches, bienvenido, Luis Martín. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa para el Perú el hecho de haber ganado por sexto año consecutivo este concurso sobre el país donde mejor se desarrollan las microfinanzas? Claro, en realidad dos puntos, ¿no? Por un lado, ese mero reconocimiento a la labor que ha hecho el Estado, estableciendo un marco de regulación y supervisión de microfinanzas apropiado, y por otro lado también un reconocimiento al profesionalismo que ha tenido la industria microfinanciera peruana en cuanto a la gestión de los riesgos y en cuanto al manejo de los productos y servicios destinados a este segmento de la economía. Y lo segundo es, además del reconocimiento, es como comentaba Narda en el video, es el poner a Perú en un foco internacional, en el sentido de que se esperaría de que esto atraiga nuevas inversiones a esta industria microfinanciera, ¿no? Nuevas inversiones por el lado de eventualmente nuevas instituciones microfinancieras, nuevos empresas del exterior que quieran invertir como parte de los fondeadores de la industria o inclusive como parte del capital, ¿no? Entonces ayudaría a consolidar la industria en Perú. Probablemente la gente que nos está mirando se preguntará, ¿y a mí cómo me afecta el hecho que Perú esté nuevamente por sexto año consecutivo como, en el primer puesto dentro de la industria microfinanciera global? Y me gustaría que le responda de una manera sencilla a la gente. ¿Cómo el efecto de este premio puede impactar, por ejemplo, a un microempresario que ahora está pensando en buscar un financiamiento y probablemente hoy no lo encuentra, pero bajo este esquema de repente acá en un año va a ser mucho más fácil que lo haga? Sí, un poco un tema coloquial previo para entender el tema es que lo interesante es que así como todo el mundo sabe que Perú es una potencia en gastronomía, ¿no? Y que de hecho estamos reconocidos como una de las mejores comidas a nivel internacional, yo le quiero decir al televidente de que aunque no es un tema tan coloquial, en las microfinanzas también somos como la gastronomía en Perú. O sea, las microfinanzas peruanas son igual de reconocidas. Y claro, la ventaja de la gastronomía es mucho más directa, ¿no? Claro. En el caso de las microfinanzas, y ya respondiendo a tu pregunta, es que
permitiría justamente al crecimiento de la industria, a su vez permitiría mejorar el acceso al crédito de la micro y pequeña empresa. De hecho, este premio también responde a este crecimiento que ya ha habido en los últimos años. Te comento que hace 10 años, por ejemplo, el número de microempresas que tenían acceso al crédito era de 500.000, alrededor de 500.000 empresas, y actualmente ha subido a 2 millones. O sea, se ha cuadruplicado. Se ha cuadruplicado en una década. Producto del crecimiento económico, evidentemente, producto de la regulación, de la competitividad de la industria, pero ahí está la ventaja, ¿no? Es que se esperaría que al haber obtenido este premio, al aumentar las inversiones, este número se vaya incrementando en el tiempo, tal vez ya no de manera tan acelerada, porque evidentemente a la medida que avanzas es un poco más complicado seguir avanzando al mismo ritmo. Pero esperamos que en la próxima década este número se incremente de manera sustancial, y esto a su vez implique que la microempresa tenga acceso competitivo a financiamiento, ahorro, a distintos servicios financieros, y con eso a su vez aumente su productividad. En algún momento pase de ser microempresa a ser mediana empresa, gran empresa, que esa es un poco la expectativa que tiene el Estado con estos impulsos. Y básicamente eso, ¿no? Y evidentemente a mayor productividad se esperaría un mayor nivel de ingreso tanto de los propietarios como de las personas que laboran en las micros y pequeñas empresas, este segmento importante de la población, y con ello una mejora de la calidad de la vida de las personas, ¿no? ¿Qué ha hecho Perú para que en una década pasemos de tener 500.000 microempresas financiadas a 2 millones? Exactamente, ¿qué es lo que ha pasado? Varios aspectos. Primero, que un entendimiento claro del regulador de esta línea de negocio. Aunque no lo creas, este entendimiento del Perú ha iniciado desde fines de la década de los 90 y hasta un poco más atrás. Y un hito importante, por ejemplo, fue que en el año 97 por primera vez se reconoce formalmente en la regulación prudencial el concepto del crédito a la micro y pequeña empresa, estableciendo, por ejemplo, algunas flexibilidades en cuanto a la forma, en el sentido de que sabemos que este segmento no tiene toda la formalidad que uno desearía, y por lo tanto, si tú estableces requisitos documentarios muy estrictos, estarías impidiendo su acceso al crédito. Entonces, la superintendencia tuvo un proceso de entendimiento de este segmento de negocio de la industria financiera, y trató de adecuar la regulación para, por ejemplo, eliminar trabas documentarias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no es necesario que se pida qué documentos, por ejemplo? Por decirte, estados financieros auditados. Imagínate que se pidiera eso, ¿no? Claro. O incluso estados financieros por contador, ya de por sí ya es una limitante para este segmento. O, por ejemplo, pedir registros comerciales, exigir que, por ejemplo, la persona tenga algún tipo de propiedad formalizada, escrita en registros, que sirva como garantía. En realidad, lo que hizo la regulación fue dejarle cierta libertad a las entidades financieras para que establezcan cuáles van a ser los requisitos documentarios en función a su propia metodología crediticia, y nosotros evaluamos de que esa metodología sea prudente y razonable, ¿no? Actualmente, por ejemplo, si la persona que nos está viendo es un microempresario y quiere pedir financiamiento, no necesariamente en los bancos que tienen un segmento de microfinanzas, sino en general, digamos, en todas las entidades financieras que están apuntando directamente a este sector, como las cajas municipales, como, digamos, las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cuáles son los requisitos que, como mínimo, la SBS, el regulador, ha establecido para que estas empresas, a su vez, le pidan a sus clientes? Claro, ¿Existe una serie de requisitos mínimos? En realidad, en la normativa se establece la flexibilidad, pero sí se dice, por ejemplo, que la empresa tiene que evaluar, evidentemente, la capacidad de pago y la voluntad de pago de la persona. El cómo ya lo define cada entidad. Y eso, como te comentaba, lo vemos en la parte de la supervisión, que implica tanto una supervisión extra situ como in situ en el campo, en la empresa. Y de la revisión que nosotros hemos hecho es que lo que usualmente piden es, por ejemplo, una experiencia mínima. Normalmente piden una experiencia entre 6 meses a 1 año. O sea, ¿por qué? Porque es bueno que el microempresario primero pruebe, eche suerte, y si es que al final demuestra que el negocio es viable, le va bien, luego pide un préstamo, ¿no? Porque puede ser un poco riesgoso pedir un préstamo antes de probar, y al final terminas perdiendo el negocio y encima terminas con una deuda que puede complicar la situación de la persona. Ahora, para ese, por ejemplo, yo me imagino que mucha gente está diciendo, bueno, yo quiero iniciar un negocio, justamente para eso quiero la plata, ¿no? No puedo esperar 1 año haciendo algo si es que no tengo la plata. Y en otras partes del mundo, justamente para eso existe el mercado de capitales también, que es otra de las formas en donde la gente, los emprendedores, la gente que está haciendo empresa también se puede financiar. Y en el Perú eso no está sucediendo mucho todavía. No está sucediendo mucho porque definitivamente la experiencia demuestra que tienes que tomar un mayor riesgo
es un mayor riesgo, lo que se conoce como el capital semilla, ¿no? Que es justamente para iniciar un microemprendimiento. Se está dando en algunas entidades con ciertas condiciones especiales, pero efectivamente esa es la parte en donde se podría trabajar más, ¿no? El tema del capital semilla, que al tener mayor riesgo se podría pensar en un esquema de algún tipo de colateral estatal o algún tipo de fondo de inversión que el inversionista sepa que hay un poco más de riesgo y que esté dispuesto a tomarlo. Pero es un espacio que se podría mejorar. El otro, hay dos temas adicionales con el tema de los empresarios probablemente que nos están viendo, es el tiempo. Generalmente cuando los empresarios piden financiamiento, usualmente el capital inicial tiene que ser un capital de corto plazo, porque ese capital es el que va a financiar mercadería, por ejemplo, en el estante, y esa mercadería es un capital de largo plazo que tiene que estar puesta ahí, no es que vayas a después de un mes o 2 meses sacar la mercadería, o después de 6 meses de repago. Y usualmente las entidades microfinancieras no necesariamente dan financiamiento, por ejemplo, para gente que está empezando, que tiene un año, financiamiento de mediano y de largo plazo, ¿no? Lo cual también implica ahí digamos, la posibilidad de mejorar la oportunidad que tienen estas personas de acceder a financiamiento de repente de 3 años, 4 años, 5 años desde un principio, ¿no? Sí, yo lo que te diría es que la estrategia en general de las empresas microfinancieras es acompañar el crecimiento del microemprendedor. Para hacerlo más prudente, para hacerlo de manera escalonada, para hacerlo de manera no apresurada, ¿no? Y eso significa, por un lado, para evitar el tema de tiempo que tú comentas. Este crecimiento es porque la industria, de alguna forma, especialmente las empresas especializadas en microfinanzas, han creado metodologías que favorecen a la persona. No solamente flexibilizando un poco los requisitos documentarios, sino también viendo la manera en que llegan al cliente. Normalmente uno, para pedir un crédito, se tiene que acercar a una agencia bancaria. En el caso de las microfinanzas, lo que ha hecho la industria es irse a los microemprendedores. Entonces ellos hacen visitas de campo a los mercados, en donde se concentran los microempresarios, y en el propio negocio los entrevistan, tratan ellos mismos de valorar la mercadería del microempresario, estimar su nivel de ventas, apoyarlos a ellos, porque a veces ellos mismos no conocen cuánto es el excedente que generan. Y eso es un poco peligroso, porque si el microempresario no determina bien cuál es el nivel de endeudamiento que puede tomar, puede empezar los problemas, ¿no? Entonces, la industria, a través de personal especializado en el tema, va al negocio, lo visita al cliente, lo ayuda a hacer esta estimación, y sí es cierto que empieza de manera escalonada. Es usual que empiece a través de préstamos de capital de trabajo, que es de corto plazo, de 3 a 12 meses, pero luego que el microempresario, por un lado, ha demostrado que sí tiene voluntad y capacidad de pago, pero además ha adquirido cierta cultura financiera que es muy importante en este segmento, ya en las microfinancieras dan el siguiente paso, que es brindarle créditos para financiamiento de activo fijo, ¿no? A más largo plazo. Luego, el siguiente paso es que eventualmente le puedan dar crédito hipotecario para mejorar la vivienda, crédito de consumo. Entonces, es toda una estrategia que ha armado la industria, que en general lo vemos bastante razonable y prudente, porque si tú llegas con todo al microempresario que no tiene mucha experiencia manejando créditos, y aprovecho, si nos está escuchando un microempresario, tener en cuenta que es muy beneficioso también, pero también genera mucha responsabilidad el tomar un crédito. Entonces es mejor hacerlo gradual para que también el microempresario incorpore el concepto de la cultura financiera en su modelo de negocio, ¿no? Ahora, volviendo al tema del premio, ¿qué cosa entonces hemos hecho para que 6 años estemos con este premio? Y esto, digamos, ¿qué impacto tiene dentro de esto la regulación específica del SBS? Claro, por un lado, como te comentaba, sin irte muy lejos, hay muchos países de la región que establecen trabas documentarias para que el microempresario, en la regulación, o sea, no le da posibilidad de que la industria pueda adecuar un modelo de negocio para atender este segmento. Entonces le dice, digamos, probablemente otro regulador en otro país, bueno, igual tienes que presentarme estados financieros auditados, igual tienes que presentarme, digamos, tiene que haber garantías, colaterales, tiene que haber documentación tributaria, etcétera. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado justamente esta especialización que ha tenido la industria de crear un sistema de evaluación crediticia, un sistema de cuantificación de riesgos que se adecúa al negocio de la microempresa, ¿no? En donde el microempresario no es que pueda salir del negocio, ¿quién va a tener el negocio mientras él no esté, ¿no? Y ambos temas, el regulador y la industria innovando, especializándose en la parte de las microfinanzas, ha hecho de que estemos en este posicionamiento. ¿Cuál es la morosidad, el ratio de morosidad que tiene este segmento microfinanciero? En general, el ratio de morosidad ha estado más o menos 5%.
En los últimos meses ha habido un ligero repunte que de hecho la nota el microscopio, y es porque cada vez, en la medida de que tú vas avanzando en este número de clientes de microempresas atendidos en el sistema, cada vez tienes que entrar a la parte más baja de la base de la pirámide, si se puede decir, este concepto de la base de la pirámide. Entonces, la experiencia demuestra que mientras más bajas, el nivel de riesgo es mayor, porque te encuentras con microempresarios cuya cultura financiera incluso es más baja, que tiene un menor índice de formalidad, y por lo tanto hay una asimetría de información en donde a la entidad le cuesta un poco más poder saber su real capacidad y voluntad de pago, y por lo tanto bajar a la base de la pirámide ha significado evidentemente tomar un poco más de riesgo, que se está reflejando en un ligero moderado de la morosidad, todavía muy aceptable. ¿Es ahora cuánto? Alrededor de 6%. Sí, ahorita estamos en 6% de morosidad en este segmento. En este segmento. Mientras que el promedio de la industria está en ¿cuánto? El promedio de la industria es 2.5. 2.5. Claro, pero estamos hablando más o menos casi un poquito más del doble si lo comparas con la industria. Claro. Y es evidente porque la industria pesa mucho la parte hipotecaria, que pesa casi la quinta parte, cuya morosidad pues sabemos que es muy baja, menos de 1%, la parte corporativa. Entonces, para el modelo de negocio que es la microempresa, es una morosidad bastante aceptable, y que actualmente las entidades, un tema interesante es que están tratando de innovar aún más para justamente seguir bajando, controlando la morosidad y los costos operativos, ¿no? Entonces, ese es el reto que tiene la industria y que lo está tomando y lo ha apostado por eso, y está viendo nuevas metodologías, ya sin dejar de lado la tradicional que ha funcionado bastante bien, tratar de ver técnicas complementarias que ayuden a bajar a la base de la pirámide, pero sin implicar necesariamente una mayor tasa de interés, por ejemplo. Porque claro, el mayor riesgo lo podrías compensar con una mayor tasa de interés, pero eso no es conveniente de cara al microempresario, ¿no? Entonces la industria está en esa búsqueda, y la superintendencia es lo que puede apoyar en cuanto a articular estas iniciativas, en cuanto a adecuar la regulación para permitir la incorporación de técnicas aún más innovadoras de segunda generación, si se puede decir, lo vamos a hacer para justamente consolidarnos en este posicionamiento, ¿no? Hay algo importante, justamente escuchábamos al presidente hablar un poco del tema de tratar de no solamente que el crecimiento sea el objetivo, el crecimiento económico, sino adicionalmente ir al tema de políticas sociales. Yo lo veo más por el tema, de repente, de tratar de incluir y que más peruanos tengan oportunidades. Una de las oportunidades importantes para los peruanos debería ser el acceso a financiamiento. Y para eso la SBS ya hace algún tiempo entiendo que tiene un indicador que es el indicador de inclusión financiera, es decir, cuántas personas tienen la capacidad, tienen la oportunidad de poder pedir financiamiento, porque hay mucha gente excluida todavía, a pesar de que estamos en el primer puesto después de 6 años consecutivos. Hay mucha gente probablemente que esté mirando el programa y diga, yo a cuántas entidades he ido y aún no estoy apto para que me den. Entonces, digamos, desde una mirada un poco más macro, ¿cuánto nos falta avanzar en este indicador de inclusión financiera? A pesar de que hemos mejorado, hemos cuadruplicado la cantidad de gente que ahora accede a financiamiento. ¿En dónde está, en qué nivel estamos de inclusión financiera y cuánto más nos falta avanzar? Claro, a nivel general, el indicador de intermediación financiera clásico internacional es medir cuánto representan los depósitos y los créditos como porcentaje de Producto Bruto Interno. Y en estos ratios estamos en alrededor de 30% actualmente. Mejora muy importante porque hace una década estos indicadores están alrededor de 20%. Entonces, también a nivel general, si ves la intermediación global, hemos mejorado mucho, pero si te comparas con países desarrollados en donde este indicador llega a 100%, definitivamente hay mucho espacio para mejorar. Lo que en el caso de la microempresa, yo creo que el avance ha sido mucho mayor. Y el porcentaje de microempresarios que pueden ser sujetos de crédito y que no han tenido acceso todavía al mismo debe haber disminuido de manera importante, probablemente más o menos dependiendo del estudio, debe haber disminuido de 70 a 30, 40%. Entonces todavía nos falta una tercera parte, digamos, de este segmento de la economía que podría beneficiarse de un acceso al crédito formal. Y yo creo que para eso, como te digo, probablemente se requieran nuevas innovaciones. Y una de las nuevas innovaciones, y las nuevas innovaciones sobre todo tienen que ir por el lado de cómo con la poca información disponible que tiene este segmento se puede hacer una adecuada valoración de la capacidad de pago sin que el costo sea muy alto, ¿no?
Es decir, el problema acá, para ponerlo en sencillo, es que si yo, por ejemplo, no tengo historial crediticio, porque nunca pedí un financiamiento, soy informal, por lo tanto, no hay forma de que demuestre cómo genero mis ingresos. Claro, el costo para alguien que me preste es altísimo, porque tiene a quien me preste, cualquier entidad financiera que me preste, tiene que evaluar si es que yo le voy a pagar, tengo la capacidad de pagarle y además ¿quiero pagarle o no quiero pagarle? Y esas son las dos preguntas que se tienen que responder, capacidad de pago y voluntad de pago. Exacto. Y el tema es que si yo no tengo historia, si soy informal, si es que no tengo forma de demostrar ingresos, es un poco complicado que se responda a las entidades financieras esas dos preguntas. Y en la medida en que se la responda, probablemente el costo para responderse esas preguntas sea demasiado alto y por lo tanto la tasa de interés sea demasiado onerosa para mí. Sí. ¿Cómo resolvemos qué innovaciones van a venir en el futuro, Luis Martín, para que las personas que ahora no acceden a financiamiento y que necesitan plata puedan obtenerla, y qué recomendaciones podrías darle para que pueda haber mayor información de parte de estas personas hacia digamos, las entidades que financian, para que les puedan dar plata? Claro, siendo honestos, la solución de fondo es tratar de reducir la informalidad. Esa es la solución de fondo, pero que ya escapa el ámbito del supervisor prudencial, claro, y entra al ámbito de políticas estatales, que también se está dando. Entonces yo creo que igual debería seguirse profundizando ese camino para tratar de bajar la informalidad. En otras palabras, al microempresario que nos escucha, decirle que mientras más formal, mejor acceso al crédito va a tener, ¿no? Porque a la entidad le va a costar menos evaluarlo y porque va a tener menos riesgo. Entonces, de alguna forma el microempresario tiene que entender que si quiere ser grande, tiene que en un momento pasar la valla de la informalidad y entrar al mundo formal. Es decir, probablemente el costo de la informalidad sea alto, pero no sea detectado por los empresarios, porque finalmente el costo de la informalidad, claro, te puedes ahorrar costos laborales, temas tributarios, pero a la larga es justamente lo que no te va a permitir crecer. Correcto. Y el costo de oportunidad, digamos, el hecho de que en el segundo año hubieras crecido el doble, pero no lo puedes hacer justamente porque sigue siendo informal, al quinto año sigue manteniendo el mismo, digamos, esquema o el mismo nivel de ventas, porque no puede, digamos, crecer tanto y ser tan visible. Al final estás perdiendo 3 o 4 años de crecimiento de esa empresa. ¿Y cuánto es lo que estás perdiendo con esos 3 o 4 años? Un montón de plata igual. Al microempresario que es exitoso y que le va bien, en algún momento tiene que pensar en la formalidad, porque es la única forma de llegar a la mediana y grande empresa. O sea, ¿no? Porque sí es verdad que cuando ya se está hablando de montos importantes, ahí sí las propias entidades establecen ya requisitos formales. Pero viendo al microempresario que recién empiece, por lo tanto, esa decisión de ir al mundo formal todavía no la tiene, porque todavía tiene que avanzar un poco para pasar esa valla. Yo te diría que en ese caso va por el lado de la innovación de la industria, cómo poder hacer esa evaluación, pero sobre todo sin costos altos que se traduzcan en tasas altas, ¿no? Dame algunas innovaciones que se vayan a venir pronto en la industria. Una, por ejemplo, es el tema del dinero electrónico. ¿Y cómo le va a impactar a la gente el dinero electrónico? Porque en la medida de que además este segmento usa dinero en efectivo, ni siquiera hay rastro de su movimiento de dinero, digamos, que de alguna forma podría darle información a la industria para poder estimar cuál es el ingreso o cuál es la capacidad de pago que tiene. Entonces, justamente el dinero electrónico, no sé si se ha logrado explicar, pero la gran ventaja, además de que reduce la seguridad, aumenta la seguridad de la persona al no tener que usar efectivo, etcétera, es que al ser el microempresario, por ejemplo, que comience a operar con esta billetera electrónica, va a dejar huella en el sistema financiero, porque las empresas que en donde se vaya registrando esta información podrían eventualmente ir a una central de riesgos, a una central de información que la industria pueda detectar, oye, este microempresario mueve una cantidad interesante de dinero, por lo tanto puede ser un sujeto de crédito. Es decir, lo que va a venir pronto, y me gustaría que luego nos digas cuándo va a hacer esto, va a implicar que, por ejemplo, el microempresario pueda cobrar directamente desde su celular. Exacto. O sea, digamos, es enviar dinero como si tuvieras dentro del celular una billetera o una cuenta de banco dentro de tu celular, y tú vas a poder transferir, vas a poder pagar, te van a poder pagar. Exacto. Y todas esas transacciones, que entiendo que cada transacción es hasta una UIT, 3.700 soles, ¿me corriges? Entonces va a tener la posibilidad que, por ejemplo, si alguien vende producto de 500 soles, 600, 1.000 soles, te puedan pagar directamente con el celular. Y esa información va a ser muy rica para una entidad que venga de fuera y diga, a ver, a esta persona no la conozco, no tengo la menor idea de si va a pagar o va a querer pagar, pero tengo toda la información de todas las personas que le han comprado, digamos, un producto de 500 soles. Y, oye, mira, está vendiendo 30.000 soles mensuales, porque veo acá todos los pagos que le han hecho, digamos, por el celular, y por lo tanto
oye, ¿sabes qué? Sí, te doy un financiamiento, porque sé que estás moviendo plata detrás. Así es, y por eso no es casualidad que las entidades que están empezando con fuerza de dinero electrónico es la propia industria financiera, ya sea de manera directa o a través de la creación de subsidiarias que se llaman las empresas de emisoras de dinero electrónico, ¿no? Las CDs. Entonces, eso lo hacen y de hecho la industria financiera se ha reunido para crear una plataforma única y lo hacen porque saben de que va a ser una oportunidad de negocio en el sentido que van a contar con esta información que actualmente no tienen, ¿no? ¿Cuándo, Luis Martín, vamos a ver a la gente ya utilizando los celulares como una billetera electrónica? La ley ya ha sido emitida, que fue un paso importante que hizo la superintendencia con el apoyo al Congreso. Ahí el Congreso, por ejemplo, es una buena acción. A veces no se publicita tanto las buenas acciones del Congreso, pero, por ejemplo, el apoyo con la aprobación de esta ley fue muy buena decisión del Congreso y actualmente está en fase de reglamentación de la SBS y esperamos que en unos meses salga la reglamentación, en otros meses se comiencen a crear las primeras CDs, estas empresas que van a administrar el dinero electrónico, y yo te diría que en 1 año y medio o en 2 años comienza a operar el sistema, ¿no? Estamos hablando de 2015, ya deberíamos estar comenzando 2014, 2015 ya debería estarse comenzando a ver movimientos en este tema, ¿no? De acuerdo. Y una innovación adicional es el tema de los cajeros corresponsales. ¿Puedes en breves segundos, por favor, decirnos cómo va a impactar esto en que más gente acceda a financiamiento? Claro, los cajeros corresponsales no van por el lado de la valoración del riesgo, de la medición de la capacidad de pago, sino va por el tema de brindar canales de atención a zonas lejanas y a un bajo costo. Entonces, claro, abrir una oficina en zonas lejanas era muy costoso y por lo tanto el microempresario tenía que desplazarse fuera de su zona para poder hacer, por ejemplo, el pago de sus créditos, ¿no? Con el cajero corresponsal lo que se hace es en bodegas, farmacias, el establecimiento comercial que ya opera en esa zona, el banco establece un punto, un POS de atención y con eso ahí puede hacer las operaciones el microempresario. Esperemos en todo caso que la inclusión financiera aumente y que más gente pueda acceder a financiamiento en los próximos años. Lamentablemente el tiempo se nos fue, Luis Martín. Muchas gracias por venir a Punto Económico y explicarnos estos temas tan importantes. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Punto Económico y volvemos con más el día de mañana. Cuídense, nos vemos.